impactados por lo que se dijo, ¿no? Porque cuando uno escucha a un presidente en estos tiempos decir Unión Cívico-Militar, gobernaré con el pueblo, no entregaremos la revolución. Que escuche, claro, y que saque las conclusiones quien quiera. Quien tenga oídos, que entienda, ¿no? Sí, Y quien tenga ojos que vea, o sea, más claro, o sea, en realidad no sería necesario decir más nada de esto. Entre otros, el diputado del Frente, Gonzalo Mujica, reaccionó de una manera muy contundente, pero no todos reaccionan así, y en el oficialismo cuesta un pronunciamiento sobre este tema. El tema, como decíamos al comienzo del programa, adquirió más fuerza todavía después de la carta de Luis Almagro, del ex canciller uruguayo y secretario general de la OEA, una carta extensísima, 18 páginas, que mandó a la presidenta del Consejo Electoral de Venezuela, en donde hace un raconto demoledor sobre la situación venezolana que deja muy pocas expectativas respecto a lo que pueda ocurrir en términos positivos. Parecería que hay gente que no tiene ojos, no quiere ver, o hay gente que no tiene oídos y no quiere escuchar. Vale la pena invertir un momento en recordar algunas de las cosas, algunos de los conceptos que incluye la carta, de la que todos hablamos, pero a veces la carta la gente no tiene por qué conocerlo. Vamos a repasar algunas de las cosas que dice Almagro en su carta, ¿no? Dice, por ejemplo, es preocupante que del análisis de esas condiciones, las condiciones de Venezuela, tengamos que concluir que hoy por hoy las dificultades solamente alcanzan a los partidos de la oposición. Después dice, dijimos algunos de los párrafos de esta extensa carta, son 18 páginas, ¿no? Que la oposición venezolana no ha gozado de condiciones de participación equitativas en la campaña electoral. Agrega en otro párrafo, el gobierno incluso despliega a una gran cantidad de empleados públicos y recursos estatales para la campaña. Esto es muy fuerte, esta frase, ¿eh? Esta frase de Alfonso es muy fuerte, ¿eh? Cuando habla de las ausencias de garantías. Hay una ausencia de garantías, dice expresamente la ausencia de garantías de acceso a los medios de comunicación para aquellas candidaturas que no cuenten con el financiamiento del Estado. Denuncia maniobras con la confusión de las papeletas electorales. Después, en el sexto punto que nosotros hemos elegido, son muchos más, denuncia detenciones masivas y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Esto basado en testimonios y organizaciones de derechos humanos, repito, detenciones masivas y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Una actividad permanente de amenazas y judicialización a los trabajadores, estudiantes o sectores populares que en la calle expresan su malestar por la situación económica y social del país. Además dice, es preocupante que esa actividad sea promovida por el presidente Maduro, quien asegura que va a tener mano dura contra quien proteste en el marco de la coyuntura electoral, así como el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabellos, quien apoya y da difusión a actividades ilegales de espionaje y seguimiento a opositores. Denuncia también Luis Almagro en su carta cambios en las reglas de juego, las inhabilitaciones a candidatos opositores. En el punto 8 que yo elegí, son muchos más, habla de la intervención de partidos por parte del Poder Judicial, que como se sabe está controlado por el gobierno. También denuncia decretos de estado de excepción y su impacto en el proceso electoral. Realiza un muy minucioso repaso de todo lo que esto implica. Después dice que la declaración del estado de excepción restringe, entre otros, los derechos de inviolabilidad del hogar y de todo recinto privado, del libre tránsito en el territorio nacional, de la reunión pública o privada sin permiso previo y el de manifestar pacíficamente. O sea, no puede haber reuniones ni siquiera privadas sin permiso previo y de manifestar pacíficamente. Todo esto, entre otras cosas, me hace acordar a la dictadura uruguaya, ¿no? Todos los que tenemos cierta edad vivimos todo esto. Denuncia el riesgo de concentración de la discrecionalidad del poder en los gobernadores de los estados, entre otras cosas. También dice que es preocupante que se continúen reportando en gran cantidad amenazas, acosos y violencia contra periodistas y medios de Venezuela. Denuncia la concentración de medios de comunicación por parte del Estado. En esta, recordamos, extensa carta de 18 páginas. Y denuncia la condena de Leopoldo López, líder opositor. Recordemos que hace pocos días el fiscal que lo acusó tuvo que huir de Venezuela porque reconoció que todo había sido falso, que las pruebas del juicio en el que él fue el fiscal eran falsas.
Dice, de hace tiempo en nuestro continente no se daba que uno de los máximos dirigentes opositores estuviera preso cuando una elección. Y dice nada más ni menos que la última referencia al respecto es la de Wilson Ferreira Aldunate en 1984. Se compara la situación de Leopoldo López con la de Wilson Ferreira cuando estuvo preso y no pudo participar de las elecciones. Recordemos, 16 de junio del 84, cuando volvió del exilio de Buenos Aires. Es decir, haciendo uso de la frase del propio Maduro, que escuche quien tenga oídos, que vea quien quiera ver. No está más repasar que esto viene de Luis Almagro, que no es precisamente un hombre de derecha, ¿no? Exactamente. Un hombre muy cercano a Mujica, fue canciller de la República. Lo que tú decías, o sea, para la izquierda uruguaya esto debería ser una señal de alarma más, o sea, no proviene de alguien al que se puede identificar con el imperialismo, entre comillas, o con la derecha, sino del ex canciller del presidente Mujica. Hay que recordar que cuando aquel problema de Venezuela, que entró por la puerta de atrás mientras se sacaba a Paraguay... Para que entrara el Mercosur, sí. Almagro al inicio se mostró opuesto. Sí. Después, evidentemente, del gobierno se le pidió que bajara... Y acató. Bajara el nivel. Dice otra cosa muy importante Almagro, dice que mirar para otro lado sería un acto de injerencia, porque le dicen, no, esto es un acto de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Él dice, acto de injerencia sería no participar y mirar para otro lado porque estaría actuando en contra de la oposición. Acá hay demasiados testimonios. En el pasado, cuando pasaron otros hechos, cuando ocurrieron otros hechos, bueno, desde el gobierno militar uruguayo obviamente no se veía lo que pasaba con Pinochet en Chile o en la Argentina de Videla. Y desde el Uruguay hubo muchos que, por ejemplo, cuando cayó la República Democrática Alemana y otros regímenes, se decía que acá, que habían recibido las decisiones fuertes, no se sabía, no se conocía. Sí. Una cosa bastante poco, digamos... Poco creíble, porque vivían allí, consumían, recorrían las calles y sabían lo que ocurría, ¿no? Así exactamente, pero bueno, supongamos que podría creerse todavía en eso. Acá la información abunda, es decir, que si no hay condena y no hay un cuestionamiento fuerte es porque no se quiere. Lo que llama la atención es que para una izquierda que sufrió todo lo que sufrió en la dictadura y que apeló a toda la solidaridad internacional y la denuncia internacional, ahora... esto resulte distinto y se juzgue con otra vara. Esto seguramente va a dar para análisis mucho más profundos de historiadores y demás, pero hoy por hoy parece que en América Latina basta con declararse antiimperialista, es decir, anti-Estados Unidos, y alguna cosa más para que ya se lo considere una especie de aliado, aunque en realidad tenga muy pocas cosas en común. Bueno, de hecho Chávez siempre se lo trató como si fuera de izquierda y abrevó, por ejemplo, en la idea de Lyndon LaRouche, que era un excéntrico hombre de derecha que decía cosas terribles. Yo qué sé, decía que Henry Kissinger, por ejemplo, era un topo soviético infiltrado en el gobierno de Estados Unidos, un loco. Chávez fue en su momento un referente, y esto es ignorado sistemáticamente, de los carabiners argentinos y de la Guardia Artigas del Uruguay, que hoy se cansó de poner bombas ya en democracia. A esta altura uno empieza a hacerse algunas preguntas. Esto ocurre además en medio de un fuego cruzado contra el canciller Nin en temas muy diversos. Por ejemplo, el TISA, al cual se lo acusa, se lo señala con el dedo cuando el TISA fue iniciado por el gobierno de Mujica, sugestivamente. Es decir, acá en el fondo hay una puja muy fuerte, una pugna en el frente por qué modelo de izquierda triunfa y qué modelo en las relaciones internacionales. Pero uno empieza a preguntarse, ¿cuál es el compromiso que existe respecto de esto? ¿Es solo un presunto compromiso ideológico, que donde escarbemos un poco no hay identidades ideológicas muy profundas, más allá del discurso, o hay otros hechos? Hay otros hechos que están obligando a este compromiso y algunos silencios. Hay muchas cosas para aclarar todavía. Por ejemplo, aquella famosa valija de Antonini, ¿se acuerdan de venezolano? Sí, cómo no. Que fue detenido en el aeropuerto de Buenos Aires. Nunca se aclaró. A mí, una de las más altas fuentes del gobierno argentino, de las personas más cercanas a Kirchner y a su señora, me dijo que ese dinero venía al Uruguay. Como dice, vino otro dinero. Hay muchos casos en las casas, hay muchas cosas que están por aclararse.
y todavía no se han aclarado. Entonces uno por lo menos tiene el derecho a pensar o a cuestionarse si tanto dinero que ha puesto Venezuela en el Uruguay de manera directa en inversiones y en presuntos actos de solidaridad no están de alguna manera atando a quienes deberían estar expresando con claridad lo que está pasando. Las diferencias son notorias. Hoy el ministro de Economía y expresidente Danilo Astori calificó la carta del ex canciller como magnífica y muy equilibrada, dijo. Y dijo que sería bueno que hubiera observadores internacionales en las elecciones. Algo parecido dijo Esteban Valenti. Hay muchas cosas que tienen que ver con este tema, seguramente lo vamos a seguir hablando en la medida que se acerque, pero sin duda es un hierro caliente que hoy por hoy está comprometiendo a los países de la región. Brasil está tomando cada vez más distancia, por ejemplo, de este proceso, y que compromete también de manera directa al Uruguay, no solo por todos estos vínculos económicos, sino porque forma parte del Mercosur y también de la UNASUR. Sí, yo pensaba en lo que tú decías y pensaba también en lo que dijo hoy Nin a propósito del Acuerdo Transpacífico, ¿no? En materia económica, diciendo que Uruguay tiene que pensar bien lo que va a hacer porque allí está el 40% del comercio mundial. ¿Y qué va a hacer Uruguay, el Mercosur? Todo lo que habla Nin sistemáticamente es atacado por algunos miembros del gobierno. Hubo ya del gobierno no, del oficialismo, hubo ya algún legislador que salió a cuestionarlo diciendo que se aparta, eso de lo que usted está hablando, se aparta del programa de gobierno. Yo antes de venir al programa, como leí eso, estuve repasando el programa de gobierno. No hay nada, que me lo expliquen, que diga que está en contra de eso. O sea, acá hay un fuego cruzado dentro del propio frente y eso está implicando en los hechos que se neutralice cualquier pronunciamiento sobre estos temas, ¿no? Bueno, un apunte más llamativo, ¿no? Porque al final el Frente Amplio decidió no enviar ningún observador a las elecciones de Venezuela porque no quiere interferir en las elecciones, pero sin embargo hay diputados de la izquierda uruguaya que están apoyando a Scioli en las elecciones para el balotaje del 22 de noviembre, que van a repartir volantes o a participar en actos. O sea, que, a ver, para una cosa sí y para otra no. Cuando el presidente Tabaré Vázquez, hay que decirlo, con mucha cautela, dijo que el gobierno uruguayo y él en particular no apoyaban a ninguno de los candidatos. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, ¿les parece, amigas y amigos? Nos queda